Hola chicos, bienvenidos una vez más, soy Kevin Peralta y el día de hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante, los ciclos biogeoquímicos, los ciclos de la materia. También conocidos como ciclos biogeoquímicos, involucran elementos químicos clave como el carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Para entenderlos mejor es esencial conocer las características de nuestra hidrosfera. Atmósfera y geosfera, características de la hidrosfera. Comenzamos por la hidrosfera, la capa de agua en la superficie de nuestro planeta. El agua, como sabemos, es fundamental para la vida y está en constante interacción con la geosfera. La atmósfera y los seres vivos. El agua abunda en la superficie de la Tierra, recubre parcialmente la corteza y está en permanente relación con la geosfera. La atmósfera y los seres vivos. La hidrosfera es la capa formada por el agua que se encuentra en la superficie de nuestro planeta. El agua no es la única sustancia que encontramos en esta capa de la Tierra. En la hidrosfera se disuelven numerosos minerales de las rocas y asimismo, gases de la atmósfera. Características del agua. El agua, compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Se encuentra en 3 estados en la Tierra: sólido, líquido y gaseoso. Su papel es crucial en la formación de minerales. El clima y el modelado del relieve. El agua está formada por moléculas de 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Su fórmula es H2, distribución del agua en la Tierra, desde el espacio. La Tierra se destaca por su color azul, indicando la presencia de grandes extensiones de agua. En la hidrosfera distinguimos aguas oceánicas, constituyen el 97% de la hidrosfera. Y son las aguas de los océanos y los mares. Los océanos ocupan las depresiones que hay entre los continentes y su profundidad media es de 4,0 metros. Aguas continentales representan el 3% de la hidrosfera. Son las aguas que se localizan en los continentes. Se distribuyen, a su vez, en aguas superficiales constituidas por ríos, torrentes, lagos, aguas subterráneas que se acumulan en los acuíferos, circulan por el subsuelo, aguas continentales sólidas. Comprenden los glaciares y los casquetes polares. El ciclo del agua. La hidrosfera no es estática. Gracias al ciclo del agua, el calor solar evapora el agua, formando nubes que, al condensarse, precipitan en forma de lluvia, nieve o hielo. Cerrando el ciclo al retornar al mar y continentes. El agua y la salud. El agua no solo es crucial para la Tierra, sino también para nosotros. El 64% de nuestro peso es agua, desempeñando funciones esenciales. Debemos asegurarnos de consumir agua potable, libre de contaminantes y con sales minerales. Características de la atmósfera. Ahora, cambiemos nuestra perspectiva hacia la atmósfera, la capa de aire esencial para la vida en la Tierra. La atmósfera, compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno, también contiene dióxido de carbono y otros elementos. La temperatura, humedad y presión atmosférica son factores clave que afectan nuestro clima. Composición de la geosfera. El aire que forma la atmósfera es una mezcla de gases que, además, contiene partículas sólidas y líquidas en suspensión. Vamos a estudiar cuáles son sus componentes más destacados. Nitrógeno N2 constituye el 78% del volumen del aire. Es un gas inerte, lo cual significa que no suele reaccionar con otras sustancias. Oxígeno O2 representa el 21% del volumen del aire. La mayoría de los seres vivos lo necesita para respirar. Otros gases. Del resto de los gases de la atmósfera, el más abundante es el argón AR, que constituye el 0,9% de la combustión de la vela. El volumen del aire. El vapor de agua se encuentra en cantidad muy variable y participa en la formación de las nubes, partículas sólidas y líquidas. En el aire se encuentran muchas partículas sólidas en suspensión, como, por ejemplo, el polvo que levanta el viento o el polen. Estos materiales tienen una distribución muy variable en función de los vientos y de la actividad humana. Descripción de minerales y rocas. Los minerales sólidos y con estructuras cristalinas o amorfas se agrupan para formar rocas. Estas, a su vez,
Se dividen en magmáticas, sedimentarias y metamórficas según su origen. Las rocas están formadas por uno o varios minerales. Se clasifican en tres grupos según su origen. Rocas magmáticas o ígneas. Estas rocas se originan por el enfriamiento y solidificación de un material fundido, el magma, formado mayoritariamente por silicatos, vapor de agua y gases disueltos. Se distinguen dos tipos de rocas magmáticas. Plutónicas se forman por solidificación lenta del magma en el interior de la Tierra. Este es el caso del granito, la sienita y el gabbro. Volcánicas se originan por solidificación del magma cuando es expulsado a la superficie de la Tierra en las erupciones volcánicas o al fondo de los océanos en las dorsales oceánicas. Son rocas volcánicas el basalto, la andesita y la riolita. Rocas sedimentarias son rocas que se originan en la superficie terrestre como consecuencia de los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Las rocas sedimentarias pueden ser de tres tipos. Detríticas proceden de la erosión de otras rocas, cuyas partículas son transportadas en suspensión por el agua o el viento. Se distinguen las partículas unidas entre sí por un material más fino denominado cemento. El cemento está compuesto por sílice, carbonatos y óxidos de hierro. Son rocas sedimentarias detríticas la arcilla y la arenisca. Químicas se producen por la precipitación química de las partículas que se encuentran disueltas en el agua del mar o de los lagos. Las calizas, por ejemplo, proceden de la precipitación del carbonato de calcio. Organógenas proceden de restos de seres vivos que experimentan un proceso de compactación y transformación. El carbón procede de la transformación de restos vegetales acumulados en zonas pantanosas. Rocas metamórficas son rocas que se forman a partir de rocas magmáticas, sedimentarias u otras rocas metamórficas. Se originan en el interior de la corteza terrestre, donde son sometidas a elevadas presiones y temperaturas. Estructura de la geosfera. La geosfera se organiza en tres capas: la corteza, la capa sólida más superficial de la Tierra. Esta fina capa está formada principalmente por rocas que contienen oxígeno, silicio, aluminio y hierro. La temperatura en la superficie de la corteza ronda los 22 grados centígrados. El manto se divide en dos partes: el manto superior, que se extiende hasta los 700 kilómetros de profundidad, y el manto inferior, que alcanza los 2.900 kilómetros. La temperatura en el manto asciende desde los 1500 grados centígrados hasta los 3000 grados centígrados. El núcleo, situado en la parte más interna de la Tierra. Las rocas que componen el núcleo están formadas principalmente por hierro y níquel, confirmándole una elevada densidad y siendo la fuente del campo magnético terrestre.